Hola a todos, otra vez por aquí en este segundo video. Vamos a continuar respondiendo preguntas de evaluación prueba Saber 11 que aparecieron el año pasado en, en los diferentes cuadernillos. Entonces, en esta pregunta 52, vamos a leer el contexto. Dice, un taco eléctrico es un dispositivo que limita la corriente eléctrica que circula por un circuito. En muchas ocasiones, la red eléctrica de una casa cuenta con un taco central que corta la corriente si ésta sobrepasa un cierto límite. En una casa se cuenta con los siguientes electrodomésticos de alta potencia, es decir, de alto consumo de energía por unidad de tiempo. Vale, entonces nos muestran un gráfico, bueno, una tabla realmente. La tabla deja ver que hay elementos de bajo consumo, como el ventilador, 200 vatios o watts, y el de mayor consumo, el aire acondicionado. El horno con 1000, la licuadora con 400. Ahora nos dicen, si el aparato de una casa puede soportar, perdón, si el taco de una casa puede soportar hasta una potencia de 3500 vatios, ¿cuál de los siguientes pares de aparatos harían que se corte la corriente si se usan al mismo tiempo? Bueno, eso es una pregunta muy sencilla, ¿no? Son preguntas en las que podemos rápidamente responder, ya que hay otras donde debemos pensar un poco más de tiempo. Entonces, estas son de responder rápido. No hay que dudar, oiga, esto está como muy fácil, está sospechoso. No, es muy fácil, entonces se responde. Como 3500 es el límite, ¿sí? Del taco, después de ese valor, pues el taco se activa, se dispara y deja de enviar corriente a ese circuito. Entonces, 3500, vale, entonces el aire 3000 y el horno 1000 daría 4000. Entonces, eso supera los 3500, o sea que con estos dos elementos conectados al mismo tiempo, se va a disparar el taco porque ya superan los 3500. Así que fácilmente detectamos la respuesta que es la A. ¿Sí? Ahí está la opción correcta. Y ya, vamos a continuar con las siguientes preguntas. Vamos hasta aquí un poco lento. 53. Dice, un trabajador lleva una caja en sus manos hasta el camión que se encuentra a algunos metros, como lo muestra la siguiente figura. Vamos a ver aquí el camión, la persona. Y se ve que la persona pues lleva la caja hasta el camión en la segunda imagen. La gráfica muestra energía potencial gravitacional, por supuesto, de la caja en función de su posición horizontal mientras el trabajador avanza. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿qué ocurrirá con la línea de la gráfica si el camión estuviera a doble distancia? Bueno, entonces estas son las opciones. ¿Qué ocurriría con esa línea? Voy a tratar de disminuir aquí para que se vea mejor. Entonces pausamos el video y respondemos. Listo. Entonces, ¿qué es la energía potencial gravitacional? Recordamos ese concepto físico, ¿no? En el que la energía potencial gravitacional es el producto de la masa del objeto por la gravedad, por la altura respecto a un nivel, ¿cierto? Entonces, aquí para responder esta pregunta, debemos considerar cuál es la altura que va teniendo la caja en el tiempo mientras se desplaza. Y esta altura respecto a la superficie H, vemos que va a ser la misma en todo el trayecto. Por lo tanto, si no hay cambios de masa ni de altura, la energía potencial debe mantenerse constante. Por lo tanto, ¿cómo debe ser la línea si avanza más? Pues la línea debe continuar su dirección horizontal, porque no va a variar la energía potencial.
siendo entonces la respuesta la opción, a ver, vamos a ver, vamos a borrar acá, dice la C, la energía potencial tendría el mismo comportamiento y la línea seguiría siendo horizontal. Esa sería la opción correcta para esta pregunta, que pues también, como vemos, eh, nos evalúa el uso comprensivo del conocimiento, porque usted debe tener en cuenta la fórmula que les di anteriormente para poder responder a esta pregunta. De lo contrario, pues era muy difícil poder saber la respuesta si no teníamos presente que la energía gravitacional potencial está relacionada con la altura. Pregunta 60. Dice, el área de soporte en un camión depende de su ancho y de la inclinación del camino. O sea, aquí vemos el área de soporte, que es esta distancia, digamos, horizontal, y la inclinación, que es como el ángulo de elevación de la carretera. Dice, cuanto más ancho sea el camión, mayor será el área de soporte, y cuanto mayor sea la inclinación del camino, menor será el área de soporte. Cuando el centro de gravedad se sale del área de soporte, como se muestra en la figura, se pierde la estabilidad y se vuelca el camión. Entonces, sí, el centro de gravedad del camión, como lo vemos, es, digamos, buscar un punto en donde se concentraría todo el peso del cuerpo del camión. Entonces, vemos que este vector, si lo trazamos, se sale del área de soporte o el área de la base, y eso va a generar un torque, y ese torque produce una volcadura del camión en sentido antihorario. ¿Qué es antihorario? Pues algo así. Vamos a cambiar el color. De sentido antihorario es esto. Ay, se fue el borradorcito, el círculo. Eh, 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 dibujar. Entonces, este sería el sentido antihorario, ¿vale? Ejemplo de esto, podemos tener objetos inclinados que no se caen, como la Torre de Pisa. En Italia, la Torre de Pisa está levemente inclinada, pero su centro de gravedad no se sale del área de soporte y por eso no se voltea. En cambio, en esta imagen vemos que el camión sí se va a voltear, según lo que estamos viendo. Pregunta, de acuerdo con la información anterior, ¿qué le ocurrirá al camión si se reduce la inclinación del camino a la mitad? Pausamos el video y escogemos la respuesta. Bueno, entonces ya usted habiendo escogido la respuesta, digamos que es otra pregunta muy intuitiva. Si reducimos la inclinación, pues a menor inclinación va a tener más estabilidad el camión. Por ejemplo, así, si yo reduzco la inclinación a la mitad, pues se va a incrementar el área de soporte. Por lo tanto, el centro de gravedad entra al área de soporte y no se va a volcar el camión. Por lo tanto, la respuesta sería la opción B. ¿Sí? Esa sería la opción correcta. No se volcaría porque el centro de gravedad se mantendría dentro del área de soporte del camión. Muy sencilla esta pregunta, ¿vale? Vamos a ir rápido para que no se nos vaya tanto el tiempo en los videos. Bueno, esta pregunta dice, un jugador de golf golpea una pelota con la velocidad suficiente para que se deslice sobre una superficie con rozamiento y recorra diferentes niveles hasta caer en el hoyo como se muestra en la figura. ¿Cuál de las siguientes gráficas representa la velocidad de la pelota en función del tiempo desde el momento del golpe hasta caer en el hoyo? Entonces va a escoger usted una de esas cuatro gráficas, pausa el video, ya, listo. Entonces,
Eh, clave aquí, en el enunciado hay algo que me parece a mí relevante a la hora de responder. Dice que la pelota se desliza sobre una superficie que tiene con rozamiento. Eso es la clave para esta pregunta, ¿sí? Porque nosotros siempre hemos estado en el colegio analizando movimientos en su mayoría sin fricción, pero aquí nos dice no, hay fricción. ¿Qué hace la fricción? Pues, o el rozamiento, lo que hace es frenar los cuerpos, o sea que la velocidad va a ir disminuyendo en el tiempo. Sea que de pronto, bueno, sea que esté en un plano horizontal o sea que ascienda, la velocidad siempre va a disminuir. La única excepción en la que la velocidad no disminuye en un plano en una superficie con rozamiento es cuando ahí va cayendo, ¿sí? Ahí la velocidad sí aumenta. Bueno, la mayoría de los casos, porque también puede caer con velocidad constante, pero vamos a asumir que se va a aumentar. Entonces, debemos en este caso analizar la situación por intervalo, ¿no? Del instante inicial al primer tiempo medido hay una superficie horizontal, o sea que en este primer lapso hay disminución de velocidad. ¿Por qué? Por la fricción. Ya podemos ir descartando algunas opciones que no son válidas. Por ejemplo, la A no sería. ¿Por qué? Porque la A nos muestra que en ese primer intervalo de T0 a T1, bueno, la verdad es que sí, de T0 a T1 nos muestra que la velocidad es constante. Eso nos lo muestra acá, ¿sí? La velocidad es constante desde que se golpea hasta el primer tiempo. No, no es así porque la velocidad tiene que reducirse. Otra opción que descarto es la C, porque la C, peor, nos dice que en el primer lanzamiento, digamos en el primer momento, la velocidad va a aumentar. La velocidad no va a aumentar. De pronto usted puede pensar, no, pero es que le dio el golpe y el golpe le da aceleración. A ver, ¿el golpe le da aceleración? Sí, pero en un instante de contacto, ¿ya? Cuando golpea la pelota, ahí le da aceleración. Una vez la pelota deja el palo, la fuerza de contacto desaparece y desaparece la aceleración. Entonces se va con un impulso, con una velocidad inicial que empieza a disminuir. O sea que esta es tan peor que la A porque dice que la velocidad va a aumentar, ¿no? Entonces vemos la opción B y D como candidatas, ¿cierto? Dice que de T0 a T1 la velocidad disminuye y la D dice que de T0 a T1 la velocidad disminuye. Esto es correcto. Vamos a continuar a ver, analizando qué nos puede decir el gráfico. Dice que de T1 a T2 la pelota llega a un punto, perdón, va a ascender, entonces va a tener que disminuir su velocidad mucho más, o sea, debe inclinarse más hacia abajo la gráfica, indicando que la velocidad va a reducirse mucho. Bueno, resulta que aquí se reduce más que en el primero, eso es bien válido, pero en la D también se reduce más que en el primero, o sea, por condición de mayor inclinación, ambas la cumplen. Pero lo que vemos es que la D nos marca que en T1 la pelota se detiene. Cuando llega en el instante T2 se detiene. Mientras que la B nos dice que cuando llega al instante T2 conserva alguna velocidad. Y eso es lo clave para responder esta pregunta. Porque, por ejemplo, supongamos que es la D. ¿Qué dice la D? Ah, bueno, va frenando hasta T1, luego frena, frena, frena hasta T2 y para. O sea que aquí para. Y si ustedes ven, esto es un plano horizontal, o sea que si para en el plano horizontal, no hay manera de que caiga.
porque llega a un plano horizontal, entonces, ¡pum!, se queda ahí quieta. Si fuera un pico que no lo es, si fuera un pico, llega al pico, incluso en el pico puede quedarse quieta, aunque con algún airecito o algo, bueno, cae. Pero entonces la D sería una opción errada porque si para la pelota en el instante T2, no puede acelerar por sí misma hasta T3. O sea, ella aquí frena y no hay agentes externos o fuerzas externas que la vuelvan a impulsar hacia allá. Por lo tanto, la opción B es la correcta. De T0 a T1 frena más porque sube, pero no pierde toda su velocidad. Como conserva un poco de velocidad, sigue moviéndose, pero empieza a descender hasta T3, o sea que su velocidad va a aumentar. Y de T3 a T4 empieza a frenar hasta llegar ahí. Como lo vemos de T3 a T4, frena por el rozamiento. Y hemos llegado a la opción correcta, que es la B. ¿Listo? Vale. Vámonos para la siguiente pregunta. Entonces, bueno, esta es una pregunta más de uso comprensivo del conocimiento científico, interpretación de gráficas, ¿sí? En el componente de mecánica clásica. Pregunta 65. Nos dice, cuando las olas viajan al interior de una cubeta con agua entre una región más profunda y una menos profunda sobre un obstáculo, experimenta una disminución de su velocidad de propagación y su longitud de onda, pero mantiene la misma amplitud. Si se mira la cubeta con agua por un lado, ¿cuál de las siguientes figuras muestra cómo son las ondas en la parte menos profunda? Bueno, entonces pausen el video y eligen la opción que consideren correcta. Listo. Entonces, dice que la onda viaja entre la región más profunda a la menos profunda y lo hace sobre un obstáculo. Entonces, aquí vienen unas condiciones que son importantes considerar. ¿Cuáles son? Las condiciones son las siguientes. Que hay una disminución de su velocidad de propagación y su longitud de onda. Esto es lo clave para responder. Entonces el estudiante debe saber qué es velocidad de propagación y qué es longitud de onda. ¿Sí? Entonces una onda viajera o una onda, pues bueno, que se desplaza, va a tener la siguiente forma de calcularse. ¿Cuál? Sería velocidad de onda igual a, esto no funciona mucho, longitud de onda, que es la letra griega lambda, multiplicada por la frecuencia de la onda. ¿Qué es la longitud de onda y qué es la frecuencia? Bueno, la longitud de onda, si yo dibujo una onda transversal, va a tener algunas partes importantes. Bueno, aquí más o menos. Esta es una onda transversal. Esa onda transversal tiene, si la estoy viendo en el espacio, esa onda va a tener una longitud de onda. O sea, lo que mide una oscilación completa se llama longitud de onda. ¿Sí? Y, bueno, aquí había otra condición importante que se me escapaba. Y es que mantienen la misma amplitud. O sea, hay varias condiciones. ¿Listo? Vámonos con la condición de amarillo. Disminuye su velocidad de propagación y su longitud de onda. Entonces, si nosotros vemos la fórmula, la velocidad depende
de la longitud de onda. ¿Qué está pasando entonces? Ah, bueno, la longitud de onda va a disminuir, ¿sí? Flechita abajo significa que esa variable disminuye. Y tiene una relación directamente proporcional con la velocidad, entonces la velocidad va a disminuir. Pero la velocidad yo no la puedo ver a simple vista en una gráfica. Lo que yo sí puedo ver es la longitud de onda, que es esta distancia de separación, esta de acá, esa sí la puedo detectar en la gráfica. Y la amplitud, ¿qué es la amplitud? Bueno, es la distancia que hay entre el eje de equilibrio y una cresta de onda. Entonces, más o menos sería esto. Vamos a ver. Bueno, este es el eje de equilibrio y la amplitud sería esto. De pronto usted ya lo sabe, de pronto no lo sabe o se lo olvidó. Entonces, esa es la amplitud, esa distancia. No puede cambiar porque la condición dice que se debe mantener. Entonces, vamos a empezar a mirar cuál es la opción correcta. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, vamos a mirarlo así. La A nos muestra que la onda en la parte más profunda, al pasar a la parte más de menos profundidad, está aumentando la amplitud y esto no es correcto. Y vemos que la longitud de onda, al contrario, en vez de disminuir, aumenta. Miren, compare esta longitud de onda. No, vamos a utilizar este lápiz que es como más chévere. Vamos a ahorrar. Ya. Compare esta longitud de onda con una de acá. ¿Sí? O sea, aquí en este punto sí nos toca el ojímetro. ¿Sí? Como que esta es más ancha. Bueno, aquí yo la dibujo un poquito más corta. ¿Sí? Esta es más ancha. Entonces, la condición no va a cumplirse porque nos dice que la longitud de onda debe disminuir en la parte de menos profundidad. Entonces, la A no es, la B tampoco, porque se ve en la B que pierde amplitud. ¿Sí notan? Acá había amplitud, aquí como que la onda se pierde, entonces no es cierto, no sirve. La C que no muestra, que aumenta muchísimo la longitud de onda, por eso la C tampoco es. Entonces, por descarte, tiene que ser la opción D. ¿Por qué la D es correcta? Bueno, ahí se ve la longitud de onda, vea, las crestas como que se pegan más, entonces la longitud de onda ha disminuido. Y miren que la amplitud es la misma, ¿sí? Entonces, por esa razón, la opción D es la correcta. ¿Listo? Seguimos con esta maratón. Antiguamente era maratón de chistes. Ahora hay maratón de preguntas simples, pero no soy capaz de hacerlas 24 horas. Sería, bueno, sí podría, pero terminaría molido. Bueno, chicos, hasta aquí. Espero que, digamos, estemos haciendo anotaciones de conceptos, de elementos gráficos que vamos viendo, los tips que les voy dando para que le ayuden en la prueba. Le envié el primer video, se lo envié a algunos chicos de colegio donde trabajo, que incluso pueden ser ustedes mismos, y una niña me decía que no, que eso que si se ponían a ver videos les entraba la ansiedad. No es así. Digamos que esto le ayuda más a recordar. Por ejemplo, yo la otra vez estuve haciendo un seminario
y cada vez que yo tenía quiz, yo estudiaba era como una hora antes. Entonces, pues sí, uno realmente estudia a veces para pasar, pero uno retiene más información si, si lo que estoy recordando sucedió hace poco, ¿sí? Usted puede recordar con detalles lo que hizo hoy, pero si yo le digo, oiga, ¿qué hizo hace una semana? Ya no, ¿cierto? Entonces, por eso estos días son buenos que estemos, pues, haciendo este ejercicio. Vamos a la pregunta 70. Dice, Camilo le regala a su papá, ay, tan lindo Camilo, un juego de luces navideñas de tres colores, verde, azul y amarillo. Si ven, mire, esto es verde, azul y amarillo. Si ven, los colores los notan. Después de un tiempo, Camilo nota que las luces de color azul dejan de funcionar, mientras los otros dos colores funcionan correctamente. Al revisar, ve que uno de los bombillos azules está fundido. Entonces, aquí en la rama de los bombillos azules, este está fundido y dejan de funcionar. Los azules. La pregunta, ¿por qué los bombillos verdes y amarillos funcionan mientras que los azules no? Entonces, les dejo las preguntas, perdón, las opciones. Pausen el video y respondan la que consideren correcta. Listo. Entonces, bueno, esta última parte no se vio. Si quiere, pausa el video otra vez y considera. Pero bueno, ¿qué ocurre cuando vemos esta figura? Debemos identificar el tipo de circuito que estamos teniendo acá. ¿Qué circuito es? Bueno, les presento un circuito, podríamos decirlo mixto. ¿Por qué llama mixto? Porque, por ejemplo, en esta rama, los bombillos verdes están conectados en serie, uno seguido del otro. Este bombillo, los bombillos azules también en serie y los amarillos también. Pero pasa algo también curioso, que cada rama completa está en paralelo con la otra. O sea que los bombillos verdes están en paralelo con los azules y están en paralelo con los amarillos. Y aquí lo clave es saber qué es lo que hace la corriente eléctrica al entrar al circuito. Entonces, presten mucha atención, como lo dije en el primer video. Aquí se toma corriente, o sea que la corriente aquí, pues hay dos cables, se ve uno, pero realmente hay dos. Entonces, la corriente de la fuente o el toma corriente sale de ahí, ¿cierto? Y ella va a empezar a recorrer tres caminos, ¿sí? Podríamos decir tres caminos. Por ejemplo, los bombillos verdes, por aquí pasa una corriente para los bombillos verdes, corriente, llamémosla V de verdes, ¿cierto? Luego, esa corriente de que sale de la fuente, pues no toda se va para los bombillos verdes. Hay una parte que se desprende para acá, para este pedacito de cable. Entonces, vamos a llamar esa corriente la corriente I1. Pues sabemos que I1 más IB o IV nos da la corriente I, ¿sí? O que esta es igual a la suma de estas dos, como quieran. Bueno, cuando la corriente I1 llega a este nodo, recordemos lo que decíamos de nodos en el primer video, pues si usted no lo vio, véalo para que entienda mejor. Entonces, cuando llega a este nodo, la corriente encuentra dos caminos, como si fuera el agua, pues. Y entonces la corriente va a tomar o se va a dividir en esos dos caminos. Una parte para los, bueno, esto es azul. Una parte para los bombillos azules. Aquí va a entrar una parte de los bombillos azules. Esta corriente llamará I sub A
Y otra parte vendrá, ahora sí, para los bombillos amarillos. Bueno, ambos son con A. Entonces, amarillo en inglés es yellow, entonces y su Y. Sí, hasta ahí vamos bien. Pero resulta que las luces de color azul dejaron de funcionar. ¿Por qué ocurre eso? Pues bueno, aquí nos muestran que es un bombillo fundido. Entonces, al fundirse el bombillo, digamos que cada bombillo sirve como puente para dejar pasar la corriente a su vecino. Entonces, si el bombillo se funde, ya no deja pasar corriente al vecino y ni a ninguno de los demás. O sea que toda esta rama se apaga. O sea que esta corriente se vuelve cero, se vuelve cero cuando se funde un bombillo. Pues si se funden dos, peor. Pero con uno solo que se funda, ya no hay corriente. Eso no impide a que la corriente I1 pase a la rama de los bombillos amarillos. Ahora los bombillos amarillos reciben un poquito más de corriente porque antes se dividía para los azules. Y pues la corriente de los bombillos verdes sigue fluyendo, sigue fluyendo. ¿Sí? Entonces, eh, digamos que esa sería una forma de analizar este circuito. ¿Ya? Vamos a ver las opciones que hay para responder. ¿Por qué los bombillos verdes y amarillos funcionan? Dice y los azules no, porque los bombillos azules están en paralelo. No, los bombillos azules están en serie. La no es. B, porque los bombillos verdes y amarillos están en paralelo con los azules, mientras que los azules al estar en serie entre ellos, ocasionan que el bombillo fundido corte el paso de corriente. Uy, excelente análisis acá en la opción B. Y encontré la opción correcta, la opción B. Profe, miremos las otras. No, ¿para qué? Si ya encontramos la opción correcta. Si usted en la prueba ya encuentra una opción correcta, que allá no le juega en contra la duda, ¿no? Uno duda de todo. Pero yo aquí veo claramente la explicación de lo que ocurre. Que la rama de bombillos amarillos, verdes y amarillos están en paralelo con los azules. Sí, estas tres ramas están en paralelo. Miren que aquí no hablan de ramas, pero la forma correcta de hablar es ramas. Ramas porque los bombillos están conectados a una línea, a una rama. Los azules, al estar en serie entre ellos, correcto, los azules están en corriente en serie entre ellos, los verdes también en serie entre ellos, pero todos funcionan, por eso pasa corriente. Los amarillos todos en serie entre ellos, pero ninguno está fundido, por eso pasa corriente por ahí. Si se fundiera un bombillo de cada rama, no prende ninguno, ¿sí? Pero como el que se fundió fue uno de la rama azul, pues no prende ninguno azul, mientras que los demás sí. Listo, muchachos. Esto es lo mismo que pasa, por ejemplo, en nuestra casa. Si se funde un bombillo, pues no prende el bombillo ese, pero los demás bombillos de la casa sí encienden porque ellos están en paralelo con ese que se apagó. Aunque en nuestra casa realmente no hay nada en serie, pero el ejemplo va al concepto de paralelo, ¿sí? Porque no depende un elemento de otro, todos los que están en paralelo. Los que están en serie sí dependen unos de otros. Bien, vamos a continuar. De verdad que son muchas preguntas. Mire dónde va el cursor y todo lo que falta. Vamos a ver cómo nos va. Pregunta 72. El modelo de la figura representa el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol. El modelo muestra que una línea imaginaria que conecta el Sol con la Tierra barre áreas iguales en intervalos de tiempos iguales. ¿Qué predicción se puede hacer con el anterior modelo? Entonces pausa el video y escoja una respuesta. Bien, entonces, esta pregunta
tiene que ver un poco con la explicación de fenómenos, para mí, tiene que ver con eso. Y también tiene que ver con la segunda ley de Kepler, que es la ley de las áreas, se la puede buscar, y explica que todos los planetas giran alrededor del Sol en formas elípticas, barriendo áreas iguales en tiempos iguales. Entonces, ¿qué estamos viendo? La trayectoria de la Tierra es una elipse, ¿sí? Y por ejemplo, cuando la Tierra está acá en este punto y barre el área 1, digamos que se demora 3 meses, una suposición. Entonces, vamos para acá. Y en este punto del área 2, la Tierra tiene que barrer esta área 2, que es igual al área 1, aquí lo dice, y se debe demorar 3 meses, porque el problema nos dice que barre áreas iguales en tiempos iguales. Mira, aquí está, áreas iguales, tiempos iguales. Bien, entonces, de aquí a aquí, perdón, de, de, de aquí a acá se demora 3 meses, de aquí a acá se demora 3 meses. Pregunta, ¿cómo es posible ese suceso? Pues fácil. Para que la Tierra, si aquí se demora 3 meses en ir de aquí a acá, en el área 2, y aquí también se demora 3 meses en esta longitud de arco del área 1, pues tiene que andar más rápido en esta partecita, porque acá hay más longitud de arco, aquí en el área 2 hay menos longitud de arco. O sea que en el área 2 la Tierra rota, bueno, se traslada alrededor del Sol con menor velocidad, en cambio en el área 1, más cerca al Sol, lo hace a una mayor velocidad. Esa es la explicación. Entonces, en la Tierra el día y la noche tienen la misma duración, no porque eso tiene que ver con rotación o traslación. B. La velocidad de traslación de la Tierra es mayor cuando está más cerca del Sol. Correcto. Esa sería la respuesta correcta. La opción B. Y ya les dije por qué. Entonces, descartamos las demás. La C habla de rotación de la Tierra. Habla de eclipses. No, tiene que ver. Y el periodo de rotación de la Tierra varía según su posición. No, el periodo de la rotación de la Tierra es constante y el de traslación también. Entonces, descartada la C y la D. Seguimos con la maratónica. Pregunta 78. Dice, y dice, un poco enfermo, pero bueno, aquí estamos con todo el corazón para que a ustedes les vaya muy bien. Dice, un técnico debe realizar la instalación de un aire acondicionado que requiere un alto consumo de corriente eléctrica. El técnico debe tener en cuenta que la resistencia eléctrica de los cables aumenta al aumentar la longitud y disminuye cuando la sección transversal de los cables aumenta. Él cuenta con los siguientes 4 cables. Entonces vemos en la gráfica, en la tabla, perdón. Dice, si el técnico requiere el cable que tenga la menor resistencia eléctrica, ¿cuál debe utilizar? Pausa en el video y escojan. Listo. Como ya se pudieron dar cuenta, hay unas claves aquí. Dice, la resistencia eléctrica aumenta. ¿Cuándo aumenta? Cuando se aumenta la longitud. Entonces va a disminuir cuando se disminuye la longitud, lo contrario. Eso lo debemos ir analizando, ¿cierto? Si aumenta la longitud, pues disminuye al disminuir la longitud. Y nos dice
y disminuye cuando la sección transversal de los cables aumenta. O sea que hay una relación directamente proporcional entre la longitud e inversamente proporcional con el área de sección transversal. De hecho, de hecho, digamos, la pregunta se enfoca en una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? La resistencia eléctrica, vamos a ponerla en rojito para que se vea, es igual a, o depende de, la resistividad, que es una propiedad física del material, de qué está hecho el material. Ah, que de cobre, el cable está hecho de cobre, de, de otro material. Entonces, pero pues no se está cambiando el material, solo se está cambiando la longitud. Depende de forma directa de la longitud del cable y de forma inversamente proporcional del área del cable. ¿Listo? Entonces, la pregunta nos dice, oiga, el técnico requiere la menor resistencia eléctrica, la menor, la menor, la menor. Eso es clave acá. ¿Cuál debe ser los parámetros para la menor resistencia eléctrica? Bueno, si queremos la menor resistencia, entonces necesito menor longitud porque él se relaciona directamente con la resistencia, pero si quiero menor resistencia con el área, al ser inversa, necesito es la mayor área posible. Entonces usted selecciona el cable que tenga esa condición, la menor longitud y la mayor área. O sea que la menor longitud sería el cable 2 o el 3, porque la longitud de ellos es 4. Y entre ellos dos debo escoger el que tenga más área de sección transversal. O sea, el cable 2 tiene 18 y el 3 tiene 10. O sea que el cable 2 tiene la menor longitud y la mayor área, por lo tanto la menor resistencia eléctrica. Bien, entonces nada, ahí ya tenemos la opción correcta que es la C. Ahí está. ¿Listo? Entonces, la opción correcta es la C. Bien, continuamos. Bueno, antes de continuar, bueno, esa fórmula la puse, pero realmente el problema no nos pedía saberla porque ya nos daba la relación entre longitud, resistencia y entre área, sección transversal y resistencia. O sea que ya nos daban el concepto, sino que pues yo lo tomé como referencia porque me gusta ver cómo las variables deben comportarse, ¿sí? O sea, si disminuye la longitud, aumenta el área, pues la resistencia va a tener mucha disminución o va a disminuir bastante. ¿Listo? Vale, vale, Teo. Continuamos, Teo, venga. Bueno, aquí nos encontramos con una pregunta de varias preguntas con una misma información. Creo que aquí no le corté lo que decía a partir de la siguiente información, responda a las preguntas 45 a 47. Bueno, esta pregunta entonces vamos a ver de qué se trata. Dice, un grupo de científicos diseñó un panel que funciona durante toda la noche. Bueno, durante la noche. A diferencia del panel solar. Entonces, este panel es nocturno, no es diurno. ¿Sí? Eso es lo que nos dice. El panel, ¿cómo funciona? Funciona aprovechando el flujo de calor entre el suelo caliente y el ambiente frío para transformarlo en corriente eléctrica, como se muestra en la siguiente figura. Bueno, esto es algo hipotético porque yo no conozco este panel, creo que no existe. Dice que acá hay un flujo de calor que está de la tierra, mire esto es clave acá, tierra cálida. Tierra cálida, ese flujo pasa por el generador eléctrico, termoeléctrico, ese generador termoeléctrico produce una corriente y manda energía y se prende un bombillo. Y ese generador
también da otro flujo de calor y lo pasa a este vidrio protector y acá hay un ambiente frío. Bien. Dice, el panel se coloca sobre una mesa que tiene un vidrio en la parte superior para proteger el sistema del viento. Sí, este vidrio protege el sistema del viento. El generador termoeléctrico aprovecha el calor proveniente del suelo para transformar parte de este en corriente eléctrica que enciende un bombillo. Bueno, ya lo habíamos interpretado en la imagen. Otra parte de calor se libera hacia el ambiente a través de la lámina del aluminio pintada de negro. ¿Dónde está? Ah, mire la lámina acá. Sí, tiene razón, está. Un panel de 1 metro cuadrado logra encender un bombillo pequeño. Yo no veo el panel. Pensaría que le faltó dibujarlo acá para mostrarlo. Bueno, pregunta. Un grupo de paneles fue instalado en una región desértica. Desértica es que no hay árboles, ¿cierto? Los paneles funcionaron bien durante un mes, pero en los últimos días se ha reducido notablemente su producción de corriente eléctrica. Los científicos que estudian lo ocurrido concluyen que no hay ningún daño en los dispositivos y que no hay un flujo de calor entre el suelo y el ambiente lo suficientemente significativo. ¿Cuál de los siguientes fenómenos naturales puede explicar la reducción en la producción de corriente? Entonces, escoja la opción que considere correcta, pause el video. Bueno, chicos, entonces, ya entendemos cómo funciona el panel. Debe haber un flujo de calor. ¿Cómo existe el flujo de calor? Debe haber una zona de alta temperatura y debe haber una zona de menor temperatura en contacto eh, o bueno, debe haber un medio físico entre ellos para que haya flujo. Sí, puede ser incluso el aire. Entonces, si no hay variación de temperatura entre un punto y otro, no puede haber flujo de calor. ¿Listo? Eso es importante porque aquí se ve que se redujo notablemente, la producción de corriente eléctrica. ¿Cómo era que funcionaban? Bueno, con un flujo de calor. Sí, con un flujo de calor. Por acá lo teníamos. Sí, por aquí. ¿Dónde es que está? Arriba, 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 arriba. El panel claro, aprovecha el flujo de calor entre el suelo caliente y el ambiente frío. O sea que si no está funcionando es porque ya no tenemos un flujo de calor o no tenemos suelo caliente, porque realmente el calor se está concentrando en el suelo, ¿cierto? ¿Y por qué el suelo no se está calentando? ¿Qué calienta el suelo? Una pregunta interesante. Porque el panel, ¿dónde está colocado el panel? Dice que lo instalaron en una región desértica. O sea que los árboles no es que lo tapen. Región desértica, mírenlo aquí. Entonces, ¿por qué no le está llegando, por qué no se está calentando el suelo? Si no hay árboles ni obstáculos, todo es desierto. Pues, ¿qué le da calor al suelo? Pues el sol. ¿Listo? El sol. El sol no calienta. ¿Y por qué el sol no calienta? ¿Por qué ocurre eso? Vamos a leer las opciones. Dice, eh, se han presentado días con muchas nubes. ¿Y qué tiene que ver las nubes? Sigamos leyendo. Lo que impide que el suelo se caliente con la luz del sol. Bingo, ahí está. Y ya no busquemos más. ¿Sí? Esa es una explicación muy coherente con las condiciones de este problema o de esta situación mejor.
Claro, las nubes tapan el sol y entonces el sol no calienta el suelo y entonces no va a haber flujo de calor y entonces el panel no funciona y no hay corriente. ¿Listo? Ya tenemos la respuesta a la pregunta 45. Seguimos con la 46 con el mismo contexto. Dice, en una prueba piloto se desea instalar eh, un grupo de estos paneles en un lugar en el que pueda obtener la mayor cantidad de energía posible durante la noche. Sí, o sea que en la noche transforme el calor, bueno, sí, transforme ese flujo de calor en electricidad. ¿Y por qué hay flujo de calor? Pues porque el suelo está caliente, ¿cierto? Lo veíamos en la imagen. Tierra cálida. Esto era lo clave. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de las siguientes características es la más relevante para seleccionar adecuadamente el lugar? Pausa el video y escoja la opción correcta. Bueno, entonces, ¿cuál es la condición para escoger el lugar? Relevante. ¿Qué es relevante? Importante. ¿Qué es lo que importa? Importa que el suelo sea cálido, que reciba el mayor calor posible durante el día, que su temperatura se eleve mucho, que no solo la superficie del suelo se caliente, sino que más capas internas del suelo se calienten para que haya más flujo de noche. Así que vamos a ver las opciones. A, la cantidad de lluvia del sitio. ¿Lluvia? La lluvia no calienta el suelo, al contrario, lo enfría. No. B, la incidencia de la luz solar durante el día, o sea, la luz que le cae al lugar durante el día. Sí, la luz solar calienta, o sea, esa es la relevancia. Esa es la opción correcta entonces. La incidencia. Si no hay sol, no hay tierra cálida y si no hay tierra cálida, no hay flujo de calor. Entonces, la mayor incidencia de luz es lo que yo más necesito para solucionar, perdón, para escoger el lugar, ¿cierto? La presión atmosférica del sitio, no tiene nada que ver. La variación del viento, no. A mí no me importa cuánto viento haga, yo necesito es que caliente la tierra. Y la tierra no va a enfriar con el viento, bueno, la tierra se va a enfriar si no hay sol, ya, o si llueve. ¿Listo? Opción correcta B. Y la última pregunta, con esto yo creo que voy terminando también, porque ya ha pasado casi una hora. Ya vamos a completar la hora. Dice, pregunta 47. El calor específico es una medida de la capacidad de un material, perdón, para cambiar de temperatura cuando se le suministra cierta cantidad de calor. Cuanto mayor es el calor específico, mayor es la energía que se requiere para aumentar la temperatura del material. Si se compara una lámina de aluminio con una de un nuevo material con un mayor calor específico, ¿qué sucederá con la temperatura a la que llegará la nueva lámina en comparación con la del aluminio? Pausa el video y escoja la opción correcta. Bueno, calor específico. Calor específico, ¿qué es? Yo lo voy a explicar aquí rápidamente. Por ejemplo, el calor, ese color no sirve. El calor específico del agua, calor específico del agua, H2O, es igual a una caloría por gramo grado Celsius. ¿Qué significa eso? Que necesitamos una caloría, que es una unidad de energía, necesitamos una caloría para que un gramo de agua aumente un grado Celsius. O sea que el calor específico es
la cantidad de calor que se requiere para que una unidad de masa suba una unidad de temperatura. Ya. O sea que si hay sustancias de mayor calor específico, necesita más calor para que una unidad de su masa aumente 1 °C la temperatura. Y eso es lo que nos dice el problema, que hay una lámina de un nuevo material con un mayor calor específico. O sea que se necesita más calor para elevar la temperatura de esta lámina de nuevo material. Eso en palabras más sencillas sería algo así. Para poder elevar la temperatura de esa lámina necesitamos darle más calor. Y más calor es más tiempo expuesto a una fuente de calor. Por ejemplo, si queremos calentar, vamos a poner 100 gramos de agua y la ponemos al sol durante sol de las 11 de la mañana en un vasito de agua, bueno, de icopor mejor, y lo ponemos 100 gramos de agua en vaso de icopor al sol a las 11 de la mañana, ¿a qué hora subirá 1 °C la temperatura? Buena pregunta. No tengo la respuesta, pero sé que se va a demorar mucho. Porque el agua es de las sustancias que más calor específico tiene. Por eso es que usted ve que una piscina no se va a calentar aunque esté al sol, porque el agua necesita mucho calor o estar mucho tiempo expuesta a una fuente de calor para elevar su temperatura. Y peor todavía porque la piscina tiene mucha agua, entonces se va a demorar mucho, mucho, ¿sí? Esta nueva lámina, volviendo al problema, tiene mayor calor específico, o sea que va a necesitar más tiempo, se va a demorar más en que su temperatura suba, ¿sí? Vamos a leer las opciones. Esta nueva lámina, su temperatura, llegará a la misma del aluminio, pero la lámina de aluminio tardará más tiempo. No, el aluminio al tener menor calor específico va a calentarse más rápido. Si usted pone ahora 100 gramos de metal al sol, en 1 minuto ya se elevó la temperatura. Muchísimo, ¿cierto? Entonces no, la A no es. B, la temperatura de la nueva lámina llegará a una temperatura mayor, pero la lámina de aluminio tardará más tiempo. Nuevamente, no, la lámina de aluminio se demora menos. Entonces las opciones A y B no son ciertas. Deben ser o la B, perdón, la C o la D. ¿Qué dice la C o la D? Llegará a la misma temperatura, pero la lámina del nuevo material tardará más tiempo. Bueno, sí, la lámina del material tardará más tiempo. Y la D dice llegará a una mayor temperatura, pero la lámina del nuevo material tardará más tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos una moneda y la lanzamos al aire. Si cae cara el haces, no mentiras. Entonces, la temperatura depende de la fuente de calor. Sí, que en este caso es el sol. La nueva lámina se va a demorar más en calentar, en aumentar la temperatura, pero no va a aumentar más que la del aluminio, porque la fuente de calor es la misma, el sol. Así que si tenemos la misma fuente de calor y si consideramos que las láminas tienen la misma masa que, que la del aluminio y la otra, pues entonces la nueva lámina va a tener la misma temperatura. Por eso la respuesta correcta sería la C, la opción C. Y pensar que
¿Aumenta más la temperatura? No, porque al contrario, necesita más calor, porque tiene mayor calor específico que el aluminio. Entonces, al necesitar más calor, a duras penas llegará a la misma temperatura. No va a subir más, porque necesitará mayor calor y no lo va a recibir porque la fuente de calor es la misma. ¿Sí? Entonces, muchachos, llegamos hasta aquí. Espero hayamos aprendido algo nuevo hoy, aprender tips para la prueba. Y nada, les deseo lo mejor en esta prueba. Creo que viene otro video, tal vez 2 o 3 más, no sé. Pero la idea mía es que ustedes tengan todas las herramientas posibles para tener un excelente resultado en la prueba saber. ¿Listo? Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.